cardiopatica. Entonces nos alegramos mucho porque teníamos que publicarlo, porque es una cosa realmente rara como para publicarlo en una revista internacional de cardiología. ¿Okay? Entonces, simplemente la estenosis implica que en esta válvula que está aquí, que es la pulmonar, esté cerrada, ¿okay? Cabalmente por un problema congénito, ¿sí? O sea, estamos hablando de esta partecita del corazón exactamente, ¿ok? De esta válvula. Entonces, si nos acordamos de la fisiología más simple, ¿sí? Las venas cavas están trayendo sangre venosa de todo el organismo, desembocan en la aurícula derecha pasa la sangre por la tricúspide, pasa al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho se va por la arteria pulmonar. Pero si tengo una obstrucción a la salida del ventrículo derecho, si tengo una estenosis en esta válvula, es obvio que el que va a sufrir es el ventrículo derecho primero, después la aurícula derecha y después comenzará todo el problema de irrigación venosa produciendo insuficiencia cardíaca derecha. ¿Okay? Es más o menos la idea. Ok. Entonces, aquí está la válvula pulmonar, punto. Miren que puede ser tan severa esta estenosis, que apenas está entrando un estilete. ¿Sí? Y prácticamente la arteria pulmonar, perdón, la válvula pulmonar se convierte en un rodete fibroso en algunos pacientes. Y claro, esto es incompatible con la vida cuando la estenosis pulmonar es severa y aparte es congénita. O sea, hay chiquititos que nacen y a veces mueren a las pocas horas. Y claro, como no hacemos autopsia aquí, no nos enteramos que hay estenosis pulmonar, como en este caso, digamos, súper severa, si ustedes ven más o menos por aquí. ¿Okay? Lo que les había comentado, depende de los estudios, entre el 8 y el 12% de las cardiopatías congénitas. Entonces, se define la estenosis pulmonar como una obstrucción, la obstrucción a nivel de la válvula, ¿sí? A la salida de la sangre del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar por deformidad de esta válvula. Entonces, de esa manera, entonces, la sangre no va a poder entrar del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo, del ventrículo de la arteria pulmonar. ¿Ok? Muy bien. Aquí estaría, en teoría, un dibujito, la sangre que está entrando del ventrículo derecho a la arteria pulmonar normal. Y aquí estaría la estenosis obstruyendo la salida, como hemos definido, de la sangre del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. ¿Ok? Y esto produce una turbulencia y esa turbulencia va a ser prácticamente el soplo que vamos a escuchar. Aquí hay otra estenosis pulmonar severa. Miren, otra vez ese rodete que les digo de la válvula pulmonar. ¿Sí? Y con una dilatación del ventrículo derecho, es un ventrículo derecho muy grande y relativamente hipertrofiado. ¿Okay? O sea que es una estenosis severa. O sea que congénita, 99% congénita. En nuestro medio seguramente 100%. Secundaria fibrosreumática, raro, acá si no demasiado raro. Conclusión, nos vamos a agarrar de la teoría que es netamente congénita esta patología. Entonces, ¿qué pasa con este pobre ventrículo derecho? Obviamente, si el ventrículo derecho no puede enviar la sangre durante la sístole a la arteria pulmonar, entonces primero hay un aumento de presiones. Aquí casi no hay aumento de volumen porque el volumen sigue siendo el mismo al principio. Es problema de presión. El ventrículo derecho tiene problemas además de presión. Acuérdense que la aurícula derecha y el ventrículo derecho están manejando volúmenes, no están manejando presiones, no está hecho para manejar presiones. Por tanto, va a sufrir muchísimo este ventrículo derecho
por ese detallito de querer, con buena gente, enviar la sangre del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. ¿Ok? Entonces, el ventrículo derecho también se comienza a compensar. Y se comienza a compensar como por hipertrofia. Pero la hipertrofia del ventrículo derecho no es la misma que en el ventrículo izquierdo. La pared del ventrículo derecho, no sé si ustedes vieron en anatomía, es delgadita, ¿sí? Es delgada en comparación al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo se hipertrofia con facilidad. Entonces, el volumen sistólico se va a mantener hasta cierto punto nada más a expensas de una hipertrofia compensadora. ¿Ok? Pero más rápido que tardío, digamos, el ventrículo derecho se va a comenzar a dilatar. Sí, eso es lo más lógico. En poco tiempo se dilata el ventrículo derecho. Y después de eso comienza a fallar. Claudica el ventrículo derecho, ¿de acuerdo? Y al claudicarse el ventrículo derecho, comienza a haber insuficiencia cardíaca derecha. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entra en difusión sistólica. Ya no puede aguantar más. ¿Ok? Y después, como es lógico, si vemos en un dibujito simple y llano, a ver, vamos a ver el dibujito, la repercusión del ventrículo derecho retrógradamente va a repercutir en la aurícula derecha. ¿Ok? En la aurícula derecha. Y la aurícula derecha va a comenzar a dilatarse. Y como la aurícula derecha no está hecha para manejar presiones, sino volúmenes, la aurícula derecha se dilata una maravilla. Y después esta dilatación volumétrica va a repercutir en la vena cava superior, la vena cava inferior, y va a comenzar la insuficiencia cardíaca derecha. De esa manera, entonces, el ventrículo derecho y después la aurícula izquierda quieren compensarla, pero hay un problema más todavía, que la dilatación de la aurícula derecha, ¿sí?, va a comenzar a producir fibrilación auricular. Y entonces se agrava mucho más el cuadro de estos pacientes. Hay una clasificación anatómica, la que están viendo aquí, que puede ser en la misma válvula de la estenosis, por encima de la válvula o por debajo de la válvula. Pero esta clasificación es anatómica, es más que todo para los cirujanos que van a decidir qué van a hacer en esta condición de estenosis valvular. A nosotros nos interesa lo que se llama gradiente valvular, que ya hemos hablado en la estenosis aórtica. Mire, ¿a qué se refiere? Se refiere a esto. El ventrículo derecho tiene una presión sistólica de 100 y una diastólica apenas de 10. ¿Ok? Muy bien. Si no habría estenosis, en la arteria pulmonar yo tuviera 100 y 10. Tendría una sistólica de 100 y una diastólica de 10 también. Ok, por eso la sangre estaría fluyendo sin ningún problema del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. Pero cuando hay una estenosis, ¿sí? Obviamente que la presión sistólica está esmerada, pero no sale, ¿no es cierto? La presión sistólica está bloqueada aquí. Por lo tanto, aquí tengo una presión sistólica muy bajita. Si aquí tenía 100 en este ejemplo y aquí tengo 20, el gradiente de presión en favor del ventrículo derecho es de 60%. Mientras mayor gradiente de presión, mientras mayor porcentaje de presión exista en el ventrículo derecho en relación a la arteria pulmonar, se llama gradiente. ¿Ok? Entonces, repitiendo, les digo que el ventrículo derecho, en su presión sistodiastólica, ¿sí?, normalmente es la misma en la arteria pulmonar. Es la misma. Por eso es que la sangre no tiene ningún problema con esta presión medio bajona nomás, y hacia la arteria pulmonar y después hacia los pulmones. ¿Ok? No hay problema. En cambio, cuando esta válvula está estenosada, esta presión comienza a hacer una diferencia. Como estamos viendo aquí, yo tengo el ventrículo derecho 100 y en la arteria pulmonar tengo 20.
O sea que, en resumidas cuentas, tengo un 60%, es matemática. Si 100 es el por ciento, 20, ¿cuánto será? Y me sale tabla de simple, ¿sí? Así que 60%. Y esa es la diferencia que a mí me interesa, porque esta diferencia, que nos va a dar la ecografía además, ¿sí? Con eco vamos a saber eso, nos va a clasificar a nosotros, según el gradiente, en estenosis leve, moderada y severa. Si es menos del 40%, será leve. En el ejemplo que vimos anteriormente era 60, estaría aquí. Y si es mayor del 80%, es severa. Cuando es severa en los chiquitos, a veces vemos 90% de gradiente y es prácticamente incompatible con la vida. ¿Ok? Y el cuadro clínico es bien tolerado, porque las estenosis leves y moderadas son asintomáticas, ¿sí? Por mucho tiempo. Y son diagnosticadas por casualidad, son diagnosticadas cuando alguien escucha un soplo en el paciente. Y lo que veíamos en la residencia, donde había un poco más por la cantidad en Buenos Aires de cardiopatías congénitas, por la cantidad de gente que existe nada más. Entonces, al hacer los riesgos quirúrgicos, encontrábamos un soplo de estenosis pulmonar, especialmente leve, ¿sí? Más que moderado. Sin embargo, si el paciente puede vivir, si el gradiente sería si el gradiente sería moderado para que pueda vivir por lo menos, entonces aparecen dos signos antes que disnea, porque la disnea es más insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no es cierto?, que derecha, y es un problema derecho. Estos pacientes entran en insuficiencia cardíaca derecha y cianosis. Llama la atención la cianosis en estos pacientes. Es más cianosis periférica, a veces en la punta de los dedos, tanto de las manos como de los pies. Aparecen lóbulos de las orejas, aparece un poquito en la nariz, esta cianosis periférica. Cuando se agrava es una cianosis total, nunca la he visto, pero la cianosis periférica sí. ¿Okay? Y la fatiga, que es parte también un poquito de la insuficiencia cardíaca izquierda, pero domina esta insuficiencia cardíaca derecha con la cianosis. ¿Okay? Después sí aparecen los signos o síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda, disnea, fatiga, etcétera, pero una cosa llama la atención. Yo tengo disnea en este paciente, pero no tengo ortopnea. Y acuérdense que la insuficiencia cardíaca izquierda, una de las cualidades clínicas, es que obvio que el paciente tenga ortopnea, ¿no? Obviamente comienza a dormir con 3-4 almohadas. En cambio, aquí llama la atención que no. En el interrogatorio le pregunté, ¿tiene disnea? Ya. Averiguas si es disnea grado 1, 2, 3, 4 y te vas a ortopnea en el orden de interrogación de la insuficiencia cardíaca. Y le preguntas y el paciente sigue durmiendo sin almohada o con una almohada pequeña. Entonces ahí también está parte del diagnóstico. Y otro, también llama la atención que no existe hipertensión arterial. Y esto no sabe bien por qué. Ok, de todas maneras, si aparece insuficiencia cardíaca derecha es mal pronóstico. Obvio, ¿no? La alteración del ventrículo derecho ha repercutido en el ventrículo izquierdo, perdón, en la aurícula derecha en las cavas y está produciendo la insuficiencia cardíaca derecha. Otra cosa fácil de identificar aquí, en estos pacientes más o menos entre moderados a graves, es ver el pulso yugular. El pulso yugular tiene una onda A, ¿sí? Una pequeña muesquita dícrota, después vienen los valles que se llaman X y Y, y aquí está casi la contracción ventricular, y esta es la contracción auricular, ¿ok? Más o menos. Entonces, en estos pacientes, tú ves la yugular, que la ves ingurgitada porque ya está con insuficiencia cardíaca derecha, pero ves esta gran onda yugular en el paciente. Obviamente lo que hay que hacer en las yugulares normales es aprender primero estas ondas que se pueden ver claramente en la semiología de la yugular. ¿Sí? Entonces te llama la atención que tenga estas ondas grandes y después más o menos desaparece el pulso yugular. Es más o menos la impresión de tener una onda A y desaparece. Una onda A desaparece. Ya no se ve tan bien esta conformación de yugular completamente normal. Esto es parte del diagnóstico clínico, que les cuento que no es muy difícil. En cambio, la grave
La grave, entre los síntomas además, produce dolor precordial al esfuerzo, angor, pero síncope y muerte. Los pacientes que tienen síncope no viven más de 1 año y pueden que debuten con el síncope y ahí se acabe su vida. Claro, con estenosis graves, con gradientes superiores a 60, obviamente que va a haber todas estas alteraciones. Muy bien. La auscultación es facilita porque se parece a la estenosis aórtica. Entonces, vamos a encontrar un primer ruido normal, después un soplo protomesosistólico, así, creciendo, decreciendo, en rombo, y perdón, un segundito. Ok, entonces decía que existe un primer ruido normal de la mitral y la tricúspide, nada que ver. Tengo un soplo protomesosistólico, así en rombo, creciendo, decreciendo. Es bien rudo, es bien áspero, mientras la gravedad de la estenosis sea más severa, más rudo es el soplo por esa fuerza que hace el ventrículo izquierdo y la turbulencia. Tengo un segundo ruido disminuido de intensidad, claro, como no se abre la pulmonar, entonces es un segundo ruido disminuido y generalmente ya se acompaña de tercero, ¿sí? De tercer ruido, ok. Y si se aparecería un cuarto ruido en esta patología, significa, como está aquí, estenosis pulmonar grave, ¿ok? Y este cuarto ruido es muy intenso y está bien separado del primer ruido. Por eso es que se lo puede identificar fácilmente la auscultación. Tal vez en la semiología cardíaca, el cuarto ruido es uno de los más difíciles de encontrar, pero aquí no. Para aprender hay que tener estenosis pulmonar, porque sí aquí es un ruido bien importante, el cuarto ruido. ¿Ok? El cuarto ruido. Y se puede escuchar a la derecha más que a la izquierda. Muy bien. El soplo, además, es intenso. Miren, es 3/6, 4/6. Eso quiere decir que tiene frémito, ¿sí? Que tiene frémito. O sea, y además es un frémito bien intenso, ¿ok? Porque normalmente es 4/6. ¿Y el soplo dónde se irradia? Se irradia a los vasos del cuello, no tanto como la estenosis aórtica, se irradia hacia el foco aórtico, y ahí te hace confundir, y después se va hacia la parte apical. Pero la parte apical levemente. Tal vez el soplo más intenso sea a la aorta. Se hace confundir con estenosis aórtica, porque casi es el mismo soplo. La diferencia está que yo tengo un chasquido de apertura en la aorta aquí, y aquí no tengo. Pero el que me ayude, van a ver, es el electro. Aquí tengo la auscultación normal, y aquí tengo el cuarto ruido, miren, que es fuerte y rudo. Aquí tengo mi primer ruido, el soplo protomesosistólico. Aquí está mi segundo ruido y tengo el tercero. O sea, aquí tengo el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Si les vuelvo a repetir, este cuarto es de fácil interpretación. Muy bien. El electrocardiograma nos va a ayudar al diagnóstico diferencial, además con la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Esa es una de las claves. En este paciente que tiene hipertrofia del ventrículo derecho, como ya han estudiado electro, ya domina, miren, tengo una R alta en B1, que es
parte de la hipertrofia del ventrículo derecho, además tendría una P alta y picuda, que es dilatación de la aurícula derecha, y un eje bien derecho, O sea, este eje está, a ver, espera, 1, 2, de 3, en 160, 170, más 160, 170. Así que es un eje bien derecho, ¿ok? El eje derecho es bien derecho. Y entonces, además, T negativa en B1, en B2 y en B3 como sobrecarga sistólica del ventrículo derecho. O sea que el electro te da un eje bien derecho, ¿de acuerdo? Un crecimiento del ventrículo derecho, un crecimiento de la aurícula derecha y sobrecarga sistólica del ventrículo derecho. Listo, eso es lo que te da. Pero genial también, nos ayuda porque si es leve, bien levecita, el electro todavía es normal, porque obviamente todavía no ha habido el mecanismo de compensación del ventrículo derecho a hipertrofiarse. ¿Okay? O sea que es así. Aquí tenemos otro. Esto ya es una estenosis pulmonar severa según este cuadrito. Aquí tengo, mire, R alta, altísima en B1, en B2 y en B3, hasta en B4. O sea, esta es la hipertrofia del ventrículo derecho. Este sería una hipertrofia, como está más o menos en este dibujito, miren, una gran hipertrofia del ventrículo derecho. Muy bien. Porque existe una estenosis pulmonar. Ok, y hemos dicho que esta repercusión del ventrículo derecho le contagia a la aurícula derecha y por tanto, ¿dónde está B2? No estoy viendo muy bien, pero aquí también tengo una P alta y picudita de dilatación de aurícula derecha y tengo T negativa en B1, B2, B3 y B4 y B5 y B6. O sea, estas T tan profundas son sobrecarga sistólica del ventrículo derecho. ¿Y qué pasa con la hipertrofia del ventrículo izquierdo? ¿Qué tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo? Así de fácil. La estenosis pulmonar tiene dilatación o hipertrofia del ventrículo derecho y la aorta, la estenosis aórtica, tiene del ventrículo izquierdo. Fácil, listo. Así me ayudó siempre a hacer el diagnóstico diferencial sin ser mucho lío. La radiología también te ayuda, obviamente, porque en estas radiografías hay prácticamente, no hay una disminución del arco de la arteria pulmonar, ¿verdad? Hay una disminución de la arteria del arco pulmonar, aquí casi no hay pulmonar. Y aquí tengo la dilatación postestenótica de la arteria pulmonar. ¿Ok? Muy bien. Y aquí tengo ventrículo derecho, ¿de acuerdo? Con eje horizontal. Ya sabemos, ¿no? Lo que hemos dicho, hemos hablado en radiología. Y aquí tengo dilatación de la aurícula derecha. Y además, las arterias pulmonares, estas están muy grandecitas. ¿Okay? Aquí no está apareciendo porque aquí debía aparecer también la arteria pulmonar izquierda, pero el arco de la pulmonar no está dejando que yo la vea seguramente. ¿Okay? Muy bien. Aquí tienen otra. Miren, casi no hay aorta. Aquí está la arteria pulmonar. Ventrículo derecho otra vez. Miren, derecho. Arteria pulmonar, la aurícula derecha así de grandota. ¿Sí? Y aquí está la arteria pulmonar, no muy grande. Aquí, hasta aquí, pero se ve. Ok, entonces eso también te orienta. En la estenosis aórtica no hay esa dilatación postestenótica de la arteria pulmonar. O sea que se dan cuenta que el diagnóstico es fácil con el electro. Hipertrofia del ventrículo derecho más esta placa con dilatación de la arteria pulmonar más ese soplo que les he dicho, protomeso, aunque no aparezca el tercer o cuarto, no importa, en la auscultación, el diagnóstico está hecho con los exámenes complementarios. O sea que, en resumidas cuentas, es relativamente fácil hacer el diagnóstico. Aquí otra vez, miren, aquí otra vez, la arteria pulmonar grande,
ventrículo derecho romito, aurícula derecha, y otra vez la arteria pulmonar así de gruesa, que tiene que ser más delgadita, y aquí está un poco también la arteria pulmonar saliendo. Lo que pasa es que en estas placas pequeñitas no estamos viendo mayores detalles. ¿Okay? Bueno, fácil entonces, el diagnóstico de la estenosis pulmonar como tal. En el eco nos ayuda totalmente. En el eco, obviamente va a estar el diagnóstico. Vamos a encontrar un ventrículo derecho o dilatado, ¿de acuerdo? O dilatado. Alguien está ahí con su... A ver, ¿quién está con su micrófono? Ahorita voy a ver. Ok. Entonces, el ventrículo está dilatado o hipertrofiado e hipertrofiado a veces cuando la estenosis pulmonar es grave. Voy a ver la dilatación de la aurícula derecha, voy a ver el engrosamiento pulmonar y con el Doppler voy a cuantificar el gradiente. Y también voy a ver si ya tiene o no tiene hipertensión, o sea, la presión de la arteria pulmonar. La arteria pulmonar está cerquita, ¿no? Para ver el gradiente tengo que medir la presión sistólica del ventrículo derecho con la arteria pulmonar. ¿Sí? Aquí tienen ustedes un Doppler a color, ¿sí? Sobre la arteria pulmonar. Y esta es una estenosis pulmonar súper severa, porque hasta aquí está. Esta es la hipertrofia del ventrículo derecho y el soplo es hasta el pericardio, creo. O sea que este mosaico que está hasta aquí es severo. ¿Ok? Aquí también tengo otro Doppler a color y que han hecho el Doppler en esta gráfica y por esta gráfica también, de aquí para aquí, puedo yo medir y ver el gradiente de presión para ver si es leve, moderada o severa. Hay un Doppler que es el Doppler pulsado. Es un transductor como si fuera una esferográfica, una punta bola, así delgadita, que la pones directamente en la pulmonar y así puedes medir exactamente con esta gráfica el gradiente de presión. Este gradiente de presión es muy severo. Es un gradiente muy severo. 10, 20, 30, 40, 66 más o menos de gradiente de presión en este paciente, más de 60%. Ok. Y había que hacer en estos pacientes, en todos, cateterismo cardíaco. Hay que hacer cateterismo porque hay que sacar un cine derecho. Hay que meter contraste, sí, al ventrículo derecho para hacer estas imágenes. Aquí está el ventrículo derecho, esta es la arteria pulmonar, es el catéter que está entrando el yodo, se inyecta yodo y se saca una película. Y entonces aquí está la estenosis, ¿sí? Como un rodete mismo. ¿sí? Aquí está más o menos el dibujito. Aquí estaría la estenosis pulmonar, en este caso, digamos que entre moderada. Sí, pero ya estoy viendo, miren, la dilatación de la arteria pulmonar, porque esa arteria pulmonar tiene que ser así delgadita. ¿Sí? Así delgadita. En cambio, aquí ya está con hipertensión pulmonar. Esta parte de la arteria pulmonar la estoy viendo en radiología. Este es el arco de la arteria pulmonar que la veo en la placa. ¿Ok? Además, aquí hay otra ventriculografía. Aquí está la estenosis, que también es moderadita, más o menos. Aquí la estenosis es mucho más severa. Miren, este es el ventrículo derecho. Y esta es la arteria pulmonar que está súper dilatada. Y aquí parece ser una estenosis pulmonar mucho más severa. Aquí otra, miren, un poco larga. Es una estenosis en rodete. Es una estenosis ya completamente severa. La arteria pulmonar súper dilatada. A ver, miren las parailiares. Están gruesas por la hipertensión pulmonar severa. Creo que es un paciente que tiene 8 años de edad. ¿Ok? Muy bien. O sea, esto no me ayuda a mí porque hace que era, o sea, qué gravedad tenía la estenosis, sino a los cirujanos. A los cirujanos les interesa muchísimo esto para saber qué hay. Aquí también tienes un rodete mucho más largo, miren, una estenosis pulmonar larguita, un ventrículo no muy dilatado y una arteria pulmonar gigante. Bueno, y el diagnóstico diferencial, nos vamos a agarrar de esta, que es la estenosis aórtica, que es la más importante que todas, y
como tiene soplo sistólico, entonces la insuficiencia mitral también tiene un soplo sistólico. Voy a hacer diagnóstico diferencial entre la estenosis aórtica, la insuficiencia mitral, la insuficiencia tricuspide también podría ser, y la comunicación interventricular, que también tiene soplo diastólico. ¿Ok? Y en la clínica, pero en la radiología pura, tengo que tener en cuenta esto. Hay dilataciones idiopáticas de la arteria pulmonar en gente joven, ¿ok? Que no hay que confundir con ese arco de la arteria pulmonar aumentado en esta patología. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado. Obvio, estamos hablando de radiología pura, porque si yo encuentro en un paciente una radiografía, encontraría en un paciente una radiografía sin ver al paciente con dilatación de la arteria pulmonar, puedo pensar en estenosis pulmonar. Claro, tendría que tener además dilatación del ventrículo derecho y de la aurícula derecha, ¿no es cierto? Pero en la gente joven puede aparecer esta dilatación y no es nada, es fisiológica y a veces después desaparece. Pero es un diagnóstico diferencial radiológico. Porque si encuentro aquí, le escultará al paciente y encontraré si tiene soplo o no tiene soplo. Esta dilatación idiopática no tiene soplo, o tiene un soplo muy pequeñito, 1/6, digamos. ¿Ok? Entonces, este es el detalle. ¿Ok? Muy bien. Y una cosa más, la comunicación interauricular en estos pacientes se puede diferenciar por la clínica. Ya vamos a ver más adelante lo que es comunicación interauricular, pero las comunicaciones interauriculares, el 90% de ellos tienen bloqueo completo de la rama derecha. Y esta no, esta tiene dilatación del ventrículo derecho, pero no tiene bloqueo completo. ¿Okay? Es otro diagnóstico diferencial. Y el tratamiento, no hay medicamentos, para nada. Tal vez un diurético con mucho cuidado, etcétera. Y lo que me queda sería hacer, antes se hacía una valvulotomía, o sea, se entraba, se abría el corazón y se abría la válvula con tijerita. Pero como era rodete, no se podía. Era todo un problema, así que esto ya no existe. La valvuloplastia con balón, que vamos a ver un poquitito más adelante, existe. Y obviamente yo le puedo poner sacarle y ponerle una válvula biológica. No puedo, está contraindicado poner válvulas mecánicas en la estenosis pulmonar, en la válvula pulmonar. En la válvula pulmonar siempre tengo que poner biológica. No andan porque no tiene mucha presión para abrir las válvulas. ¿Okay? No puedo ver, no vence el gradiente de presión de las válvulas, pero la biológica se abre una maravilla, tranquilita, ¿ok? Que es biológica. Entonces, es mejor colocar una biológica. La Hankook es la que más se utiliza en este momento, ¿ok? Y obviamente no nos vamos a olvidar, si sería endocardititis infecciosa, que hemos dicho que es rarísimo, de todas maneras, perdón, fiebre reumática para nada, pero sí hay que hacer profilaxis de endocarditis infecciosa. Okay. Muy bien. La valvuloplastía es es de igual método que hemos visto en la mitral, ¿sí? Se mete un balón, es un balón especial, les contaré, así en cono, para introducir el balón, ¿sí? Es especial. Entonces, introduces nomás por la vena cava, te vas a la aurícula derecha, te das la vueltita al ventrículo derecho con tu guía y llegas a la arteria pulmonar, a la válvula pulmonar. Introduces este conito, después introduce el balón por ese conito, ese conito les cuento que es súper útil para introducir el balón en esta valvulopatía, y después de eso, este balón es elástico, no es duro. Y después introduce el balón y lo inflas. Entonces, tiene inclusive, miren, unos puntos de contraste radiológico para achuntarle al medio de la válvula. Inflas el balón entre más o menos 10 atmósferas de presión y listo. Si no es un rodete, si es una cosa moderada y leve, has arreglado con este balón. Aquí están los puntos radiológicos para meter la válvula al centro. Por eso sirven estos puntitos, para achuntarle al centro mismo la válvula para que la presión del balón sea uniforme en esta valvulopatía. Es bien importante que esté al centro. Por eso existe
estos puntitos, ¿ok? Y nada más, se saca el balón y el paciente se arregló. Y listo, hemos arreglado en este momento a un paciente con estenosis pulmonar. Ok, ese es el tema de hoy. Así de fácil, es un tema bonito. Antes de morirse, vayan a Machu Picchu, vean estas piedras de Sacsayhuamán. Realmente son impresionantes y hay que verlas porque son increíbles. Ok, eso es todo por hoy. Se va a portar bien como siempre. Y nos vemos el día lunes. Seguramente entre el jueves o viernes vamos a hacer una encuesta pequeñita que ya les comenté de 10 preguntas de cosas mínimas, ¿ok? Nada más, no va a tener puntajes, solamente es para que ustedes vean más o menos la estructura de las preguntas que van a ver en el examen. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, buenos días. Disculpe, ¿qué tratamiento es más aconsejable, realizar la valvulotomía o la valvuloplastía Depende. en este tipo de patología? Si tienes un paciente con estenosis pulmonar y un rodete, ese que hemos visto, largo, no vas a poder hacer valvuloplastía. Ahí la indicación es cambio valvular y punto. Si tienes una estenosis moderada que puedas dilatar, que no sea muy larga, a eso me refiero, si es la palabra exacta, entonces sí le haces la valvuloplastía. Generalmente estos pacientes, como son chiquitos, porque a la edad adulta no llegarían, entonces no tienen calcificación. Y como no tienen calcificación, se puede hacer la valvuloplastía sin ningún problema. Pero para hacer la valvuloplastía, primero tendrías que tener el estudio del cateterismo cardíaco que hemos visto, hacer una ventriculografía derecha, o sea, lo que se llama cateterismo cardíaco derecho, y además tendrías que tener un eco transesofágico que te da todavía mucho más información que los ecos bidimensionales o de Doppler que tenemos aquí. Pero eso hay que valorar para cada paciente. Es una discusión aquí entre cirugía y la gente que hace angioplastía, ¿sí? Cada quien tiene que aportar lo mejor que puede para ver lo mejor del paciente. No son decisiones únicas que yo decida lo que hago yo como cardiólogo, no. Tiene que haber un grupo, el médico clínico, tiene que estar los cirujanos, tiene que estar los que hacen hemodinamia y tienen que estar los clínicos, el anestesiólogo, etcétera. Son reuniones que se hacen previas a la decisión de tomar, porque a veces no es fácil. Y aquí está la experiencia de la gente, ¿no? Que hace angioplastía o cirugía. ¿Ok? Bueno, así que chicos, nos vemos el lunes próximo, pero cualquier cosa les aviso, ¿ok? Por el WhatsApp. Ok, cuídense de ese bicho que está allá afuera, no salgan, no besen a sus enamorados infectocontagiosos y van a vivir mejor. Chao chicos, gracias. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, doctor, gracias. Chao, Gracias, hasta luego, doctor. chao Alejandra. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor, hasta luego. Ok, chao, chao. Nos vemos.